Super Crack Estrella presenta. Antes de empezar el video, si piensas ver la película El tren de la carne, no continúes con este video, pues aquí saldrán muchas cosas de esta película. Un consejo de Super Crack Estrella. Escalofriante teoría. Aliens que se alimentan de energía humana. Por insólito que parezca, varios investigadores del fenómeno ovni y algunos supuestos contactados con seres alienígenas sostienen esta curiosa versión. Para contar esta historia y teoría, mostraré el mensaje ocultista de una película que cuente esto mencionado antes. Aliens que se alimentan de energía humana y la carne. Esta película en español tenía de título El tren de la carne o El vagón de la muerte. En inglés Midnight Meat Train, y en locuendo pues eso que salió. Argumento. La necesidad de León por retratar con su cámara el lado más oscuro de la ciudad, le pondrá tras la pista de un temible carnicero que tiene en el metro su base de operaciones. En esta película hay muchos mensajes ocultos creados para solo ser entendidos por una élite. Por ejemplo, el nombre del protagonista de esta película es León, en una referencia a un personaje muy poco conocido llamado León Czolgosz, que en el año 1901 mató al presidente de los Estados Unidos. Y que tienen en común el personaje protagonista de la película llamado León, y León Czolgosz. Los dos eran iniciados de la Orden Illuminati o masonería. En esta película nos mostrarán de forma oculta tres conceptos. El maestro, el iniciado, el sacrificio, el ritual, y por último al ser supremo, que serían los aliens que se alimentan de energía humana y la carne. Empecemos por el maestro. En esta película es el asesino con martillo maza en la mano. Expliquemos qué es el martillo, mejor dicho qué representa esa maza para la élite Illuminati. ¿Qué relación tiene el martillo de Thor con la esvástica de Hitler? Una de las cartas del juego ocultista Invo ilustra que dentro de los planes del nuevo orden mundial, el significado místico de Thor sigue vigente. Dicho símbolo algunos lo relacionan a la fuerza bruta e intolerancia exhibida por la Gestapo y genocidas nazis. Ojo, el nuevo orden mundial Illuminati es algo del futuro, pero exhibe las mismas creencias místicas hitlerianas, cosa que hay que advertir a todos. La idea que no somos los únicos seres inteligentes en el universo proviene desde que el hombre comenzó a mirar las estrellas. Sin embargo, la creencia que seres inteligentes nos visitan constantemente, es un debate que solo lo hemos tenido a partir del siglo pasado. Pero si realmente nos observan en forma permanente, ¿se ha preguntado usted de qué se nutren estos seres? La respuesta a esta pregunta es vaga. Ello debido a que oficialmente no se ha encontrado ningún extraterrestre que nos hable de su menú habitual. No obstante, algunos ufólogos que estudian los relatos de supuestos contactados acerca de estos visitantes del espacio, sostienen que tal vez estos no se alimentan tal como nosotros, a través de la carne o las plantas, sino más bien de las energías. Los investigadores de hipotéticas civilizaciones extraterrestres, exopolíticos, aseguran que hay muchas razas distintas, unas más empáticas que otras. Por ejemplo, señalan que la raza reptil es la más regresiva o poco amistosa con nosotros. Alex Collier, un autodenominado contactado con seres de Andrómeda, sostiene que los reptiles de la estrella Alpha Draconis son los matones del barrio. Si bien su origen no está claro, estos seres, según Collier, han conquistado varios planetas de la galaxia motivados por su sed de sangre y poder. Son justamente estos reptiles a quienes se les acusa de devorar nuestras energías y carne. De acuerdo a esta curiosa teoría, hay otra película donde nos cuenta de forma muy subliminar de estos seres extraterrestres que se alimentan de carne humana. Lo asombroso de esta película que viene de un cuento infantil titulado ¿Dónde viven los monstruos? En esta película podemos ver cómo estos monstruos tienen impulsos reprimidos de comerse al niño. La razón por la que no lo hacen, es que ese disfraz de lobo les hace creer que es uno de los suyos. Vampiros energéticos. Si los extraterrestres fueran tan tecnologizados, ya nos habrían destruido. Yo ante esta frasecita hago la comparativa de un granjero. Un granjero se alimenta de sus cosechas, de sus vacas y de su ganado. La última cosa que haría un granjero es quemar sus cosechas, sus vacas y su ganado. Con estas palabras, el exopolítico español ejemplificó lo que para él, por insólito que parezca, es una gran verdad. Los humanos seríamos usados como alimento de alienígenas tal como si fuéramos el ganado de una granja. Pero volvamos a la película El tren de la carne, y miremos la forma de vestir durante la película, por ese esconde un significado ocultista. Empezamos por el asesino de la maza. Viste así, con esta vestimenta.
Pantalón negro, corbata negra, camisa blanca. Los masones civiles deben asistir a la logía. Jesús Joffre, un terapeuta que asegura ser un contactado con entidades extraterrestres, sostiene que estos seres no nos devoran como si nos cocieran en una olla y luego nos sirvieran en un plato, sino más bien se nutrirían de la energía que nosotros emitimos, sobre todo cuando más desarmónicos estamos, cuando más alterados estamos, aseveró. Pero volvamos a la película. ¿Quién sería el sacrificio humano? Hay muchas vísceras y asesinatos gores en esta película, pero el sacrificio ritual solo se ve al final de la película, cuando a la chica y novia del protagonista muere. Me falta quién es el iniciado en esta película, pues es el protagonista, que de alguna manera será enseñado por el maestro asesino hombre de maza en mano, para al final ser él el maestro asesino. Y los seres supremos, claro está, son los extraterrestres, que se alimentan de nosotros, y que necesitan realizar rituales de carne, porque en realidad son demonios. Todos los humanos emitimos ondas de frecuencia en función de nuestros estados de ánimo. Incluso, estas ondas pueden modificar la materia. Como hacen los magos negros. Al parecer, algunos seres alienígenas como los reptiles metamórficos, que pueden cambiar su aspecto físico a voluntad, consumirían nuestras ondas de frecuencia que reflejan un bajo estado de ánimo. Es por ello que estos seres, que operarían dentro de los centros de poder, prefieren que los hombres tengamos sentimientos negativos como el odio, el miedo o la exaltación. De ahí que les encante los espectáculos masivos, las películas de terror y hasta las malas noticias que aparecen en los medios de comunicación. Asegura, según su peculiar y curiosa teoría, eso podría explicar tantas cosas de las que estamos viviendo, siempre parece que algo malísimo está por ocurrir. Los iniciados, lo que significa que cada miembro, seleccionado previamente, debe realizar una serie de pruebas para ser aceptado dentro de la secta. Esta iniciación se da en diferentes grados jerárquicos y consiste en enseñanzas esotéricas que el iniciado debe aprender. Para todos los masones, los ritos de iniciación son una base esencial del funcionamiento de esta organización, por lo que todos los candidatos deben jurar que jamás revelarán los secretos de la masonería. Para preservarlos, cada masón desconoce lo que enseñan y hacen los grados superiores. La iniciación. La iniciación supone un proceso de crecimiento espiritual del sujeto, un progreso que le permite transformar radicalmente su sentido de la vida y su percepción de la realidad. En las ceremonias, yacen ocultas las fuerzas relacionadas con el desarrollo de los aspectos divinos del hombre, que los masones no comparten con nadie que no pertenezca a la logía. Existen tres grupos básicos: los que se alimentan de nuestra carne y nuestra sangre, los que se alimentan de nuestra energía y los que lo hacen refinando nuestra energía de formas más complejas, pero no por ello mejores. La mayoría de estas entidades son regresivas, esto quiere decir que disfrutan de la energía en su estado más negativo, son primarias en esencia y sus conciencias no evolucionan, por lo general, hacia estados de conocimiento del otro, empatía, no son humanos, su origen es reptil y anfibio. Seguramente llegados a este punto, seas o bien de los que niegas o bien de los que matizarías aún más. Estos reptiles toman nuestra carne, nuestra sangre y nuestras grasas, como alimento esencial, pero no se limitan a consumirnos como nosotros pudiéramos hacer con una vaca. Es necesario que esta carne sea macerada de una forma especial. Ellos aplicarán mediante tortura y las formas más horrendas de aplicar dolor al sacrificado hasta llevarlo al límite, dejarlo en un éxtasis de dolor consciente, procurarán llevarlo al paroxismo, al dolor máximo sin que éste pierda el conocimiento, ya que es ingrediente indispensable. Las glándulas cerebrales se encargará de inundar el torrente sanguíneo de un cóctel de endorfinas y adrenalina que harán las delicias de estos predadores. Debemos asumir que estos reptiles tienen altas cotas de poder sobre el pueblo, debido a su supuesta divinidad y al hecho de mantenerse completamente ocultos a nuestros ojos. Ellos requieren que se les sirvan su alimento como a ellos les gusta que les sea cocinado, y cuesta poco imaginarse a estos reptiles devorando nuestra carne y bebiendo nuestra sangre. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esperemos nunca ser alimentos de nada, y si el video te gustó pulgar arriba. Porque nuestra mente está programada para no ver reptilianos. Los seres reptiles que viven entre nosotros, no siempre pueden mantener ese holograma que les hace tener apariencia humana. Ellos necesitan de grandes cantidades de sangre, algo así a cuando tú bebes una bebida energética, solo que ellos lo que beben es sangre. Ocurre entonces, por poner un ejemplo, que el holograma que tienen se cae, y entonces por milésimas de segundo, ellos se pueden ver como son con su forma reptil. Imagina que estás en una parada de autobús con más gente, de repente vuelves la cabeza y la persona que tienes delante
de ti tiene cara de reptil. Esa visión ocurre en milésimas de segundo, tan rápido que no puedes mantener esa imagen en tu cerebro. Te preguntas a ti mismo, ¿qué narices ocurrió? ¿O qué fue eso? Durante esa visión tu cerebro queda bloqueado, eso hace que no puedas pensar y analizar lo que ocurrió, como no puedes recordar la imagen del hombre reptil y tampoco analizar lo que ocurrió, tu mente desecha en cuestión de segundos lo ocurrido, y en pocos segundos el recuerdo queda borrado como si nunca hubiera pasado. Recientemente, un caso médico inusual fue documentado en The Lancet. Los investigadores señalaron que la paciente llegó a una clínica psiquiátrica ambulatoria en los Países Bajos, quejándose de ver los rasgos faciales de los individuos transformándose en rostros de dragón. La mujer también podía presenciar rostros aparentemente extraños en la oscuridad. Los investigadores además explicaron que podía percibir y reconocer rostros reales, pero después de varios minutos se volvían oscuros, con orejas largas y puntiagudas y un hocico protuberante, y presentaban una piel reptiloide y unos enormes ojos brillantes de color amarillo, verde, azul o rojo. Esto fue lo que la paciente de 52 años de edad había vivido durante toda su vida. Las causas de las alucinaciones aún no ha sido determinada. Una resonancia magnética sí mostró alteraciones de la sustancia blanca, sin embargo solo había unas pocas anormalidades. A la mujer le dieron medicamentos contra la demencia, la cual mayoritariamente detuvo las visiones de dragones. ¿Ella realmente estaba alucinando o es que tenía la capacidad para ver a los llamados seres reptiloides? De acuerdo a David y que desde hace milenios una raza de reptiles alienígenas manipula a la humanidad, ellos públicamente aparentan ser personas comunes y corrientes, pero en la privacidad se metamorfosean a su forma original, en lagartos reptiles. La élite del poder mundial son parte de este linaje reptil que sigue controlando y gobernando el planeta Tierra. Un grupo de la raza renegada reptiliana Anunnaki de Nibiru y de Alpha Draconis, los ángeles caídos o infernales, es habitante entre dos mundos en los planos astrales inferiores de la cuarta dimensión del planeta Tierra, una región inestable dimensionalmente y no permanente para el establecimiento de una raza galáctica. Morando en este lugar más allá de la percepción sensorial humana, sus integrantes son invisibles a los seres humanos, lo cual les permite poder trabajar detrás de bambalinas, como los titiriteros en un teatro de marionetas, en la posesión temporal o permanente y la manipulación de la humanidad durmiente, es decir, que vive en el sopor de la vida material, y el poder actuar en los gobiernos terrestres a través de agentes humanos engañadores y sin escrúpulos. Debido a la proximidad a la tercera dimensión, pueden manipular y sentir esta dimensión. La sabiduría popular llama a estos seres como demonios. Desde mi punto de vista de supercrack estrella, esta dimensión donde están sería un mundo gemelo que está invertido al nuestro, al que llaman el antimundo. Una puerta trasera a nuestra dimensión. ¿Qué comen? Puede que se alimenten de nuestro miedo y bajas vibraciones, también de nuestra sangre, y por supuesto de nuestra carne. ¿Cuánto viven? Este tipo de gentuza quizás pueda vivir 1000 años. Daros cuenta que estamos hablando de una raza muy antigua, de seres con un gran poder psíquico con la habilidad de cambiar de forma. ¿Cuántas razas existen? Parece ser que hay varias, incluso alguna autóctona de la Tierra. ¿Cuántas subespecies existen? Se dividen como las abejas o las hormigas, los hay plebeyos más pequeños, soldados con estatura similar a la humana y la realeza que tienen alas y pueden llegar a medir hasta 3 metros. Sus características morfológicas. Ya sabéis más o menos cómo son, no hace falta dar más explicaciones. ¿Por qué nos mantienen vivos? Porque nos necesitan, básicamente somos su alimento. Su raza al parecer llegó a un punto de no evolución y se quedaron estancados, son tecnológicamente muy avanzados pero espiritualmente nulos. ¿Qué buscan de nosotros? Pues eso mismo, buscan nuestro miedo y bajas vibraciones para poder sobrevivir. Somos su alimento, su ganado. ¿Son más inteligentes que nosotros? Bueno, en el tema tecnológico seguro que sí nos llevan miles de años de ventaja. Nosotros apenas estamos comenzando a desarrollar tecnología. Estas leyendas de lagartos, reptiloides, chitauris, dragones, nagas, bactis circulan en todo el mundo y todas las culturas. Estos seres reptilíneos siempre estuvieron conectados con las clases reales y la iconografía de los demonios, que viven bajo tierra o en el infierno, como los nagas de la India. En África se dice que altos reptiloides vinieron del cielo, crearon la civilización y se casaron con las hijas de los reyes. Estos vampiros reptiloides llevan miles de millones de años en la Tierra. Muchos abducidos han contado historias luego cuando fueron hipnotizados.
El guarda Fortunato Francetta fue secuestrado en los 70 en Italia durante 1 hora por 3 reptiloides de 3 metros con venas rojas, escamas y cuerpo ondulado tipo hombre de Michelin. Reveló que le pusieron un casco de control mental para experimentar. Los grises aliens son los esclavos de los reptiloides. Mothman o el hombre polilla, que se ha visto antes de catástrofes, 11, o del inicio de la falsa pandemia de la gripe cerda, sería un reptiloide alado maléfico. Se trataría de un caso de magia negra alien. En estas bases experimentaban con genéticamente humanos jóvenes y adultos abducidos y que los grises eran una especie de raza esclava al servicio de los reptiloides. Las referencias a rituales de dioses reptiloides que vinieron del cielo en ovnis y vampirizan sangre y energía vital a seres humanos son universales y repetitivas, desde los Hopis de Arizona de los Bactio venidos del cielo a las leyendas de Nagas indias, la Lilith o Anunnakis de Sumeria, dioses precolombinos de serpientes emplumadas o los Chitauris reptiles africanos. En estas bases con ciudades bajo tierra sacan a miles de personas, para sus rituales de sacrificio que solo se pueden hacer bajo la luna, a veces realizan experimentos sociológicos y sacan a estos humanos de su mundo bajo tierra, a nuestro mundo, realizan un video, lo cuelgan en formato video. Y buscan las reacciones de los humanos aquí. Solo es una forma de ver ellos la élite, hasta qué punto estamos cerca de la verdad. El video de YouTube Barbie.avi es un ejemplo de esto mencionado. Son como acertijos. Anunnaki significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Los Anunnaki están enterrados en Oriente Medio, de ahí que esa zona sea un lugar de sangre y terror y allí existe el mayor portal dimensional de la Tierra, de más de 2 millas, por donde entran muchas razas aliens malévolas. Los vampiros son estos seres que ahora viven en el bajo astral y que a veces se pueden materializar o son reptiloides longevos que pueden invernar y se alimentan de sangre o carne humana. El símbolo de los reptiles es la pirámide Illuminati, que ya existía en la Atlántida. En la cueva de los Tallos en la selva de Ecuador se encontró en 1984 una igual precolombina a la que hay en el billete del dólar, que es una serpiente y 2 columnas masonas, con 13 grados y 33 escalones. Todavía no existían los Illuminati de Baviera, que son del siglo XVIII y ya existía su símbolo en la Atlántida Lemuria. También existieron en Egipto y sus descendientes fueron los templarios. En fin, amigo de Supercrack Estrella, quizás ahora que sabes cómo nuestro cerebro bloquea la imagen de un ser reptil, puedas verlos, quién sabe. Nada más y un saludo de este canal, amigo. Supercrack Estrella presenta. Hoy hablaré de las ciudades secretas que hay bajo tierra. De vez en cuando aparecen vídeos extraños en YouTube, que tienen que ver con estas ciudades bajo tierra. Por ejemplo el video Barbie.avi, ya sé que la explicación de este video son dos, una la que dice que la mujer era una actriz francesa, y la otra explicación las letras que aparecen en el video, que significa una especie de trastorno que hace que la gente desee amputarse los miembros de su cuerpo. Recordad que esta mujer del video de YouTube le faltaba un brazo. La imagen y el peinado de la mujer bien podría hacernos pensar que es un video VHS de los años 80. Pero yo tengo mi propia teoría, ese video se grabó en una de las ciudades bajo tierra que hay repartidas por muchas partes del mundo, eso explicaría de que alguien se tomó la molestia de distorsionar el sonido. ¿Y por qué hizo esto? Porque una de las características de estos mundos bajo tierra es que hablan un idioma desconocido para nosotros los que estamos aquí arriba. Alguien de los que dicen estas dos teorías antes mencionadas, podría explicar cómo un video visto por millones de personas en todo el mundo, y nadie reconoce a una mujer bella y bonita a la que encima le falta un brazo. Extraño, ¿no? A las élites les gusta jugar con nosotros, por esta razón cuelgan estos videos. Personas que nadie en este mundo podrá reconocer nunca. Hay más ejemplos pero lo dejaré aquí. ¿Qué hay debajo de nuestros pies, bajo la superficie de la vieja tierra? Habitan la oscuridad subterránea innumerables túneles, cavernas colosales, oscuros ríos serpentinos, ¿acaso abisales océanos? ¿Existe un pueblo oculto en esos negros fosos? Hay muchas historias que demuestran que sí, como la de aquellos niños de color verde aparecidos en Barcelona hace 100 años más o menos. Por cierto, estos niños hablaban un idioma desconocido. El gran Julio Verne lo advirtió en Viaje al centro de la Tierra. Los volcanes son puertas secretas, pasadizos que nos conducen a un habitable interior del planeta. Es la literatura copiando a la ciencia y esta, a su vez, apoyándose en el mito y lo maravilloso.
Es la imaginación al servicio de un secreto. En ambos casos, misterios demasiado fascinantes y deliciosos como para no rendirnos ante ellos. Mundo subterráneo. Puertas secretas, ciudades sumergidas y utopías bajo tierra, viaja a través de uno de los temas más apasionantes de todos los tiempos. La posibilidad de que la verdad esté precisamente bajo nuestros pies o incluso en el fondo del mar. Durante esta aventura, los personajes de Verne son acompañados por temerarios hombres embarcados en prodigiosas expediciones a los polos e incluso por los mismos nazis, quienes creyeron y buscaron el reino subterráneo de Agartha que, según la tradición mística oriental, estaría gobernado por el rey oculto del mundo. Adolf Hitler también soñó con golpear las puertas de lo extraordinario y entablar lazos con los supuestos habitantes de las cavernas. Durante siglos, escritores y científicos, aventureros y filósofos de todo tipo han reflexionado y caído rendidos ante las delicias del mundo subterráneo. Algo poderoso, la última aventura posible, parece esconderse ahí abajo. Célebres ocultistas, como la teósofa Elena Blavatsky o el creador de la sinarquía Saint Tipstalbeidre, entre muchos otros, aseguraron que el misterio estaba en algún lugar del subsuelo indio. Posiblemente, la extraña y conocida teoría de la Tierra hueca, según la cual existirían aperturas, cuevas y sistemas de túneles interconectados en todo el planeta, pertenezca a esta tradición a medio camino entre literatura y ciencia. No es extraño que la señora ocultista Elena Blavatsky buscara de estas ciudades, ella que hacía espiritismo sabía de la realidad de estos mundos. Un mundo bajo tierra donde habría varias razas, en un mundo bastante caótico. Una de estas razas son los seres de ojos negros, o los niños de ojos negros, híbridos de humanos con demonios. Pero sin duda la raza más conocida para nosotros que vive en este mundo bajo tierra, son los que la Edad Media llamaban raza de serpientes o de víboras, que hoy en día son conocidos como reptilianos. Los llamados reptilianos tan famosos en el mundo de las conspiraciones, son los mismos demonios del cristianismo y los djinns que describe el Islam. Demonios y reptilianos es lo mismo, no son cosas diferentes. Hay que gente diciendo los reptilianos no existen, son demonios, y yo siempre respondo a lo mismo. Para hacer tremenda afirmación primero debes estudiar bien a los reptilianos y a los demonios para llegar a la conclusión que es la misma cosa. Observen muy bien sus características. Son verdes, algunos con piel escamada, con alas de gárgola, garras, cola y ni hablar de las serpientes demostrando lo que verdaderamente son. Los reptilianos y sus linajes fundaron ciudades subterráneas por todo el planeta, y en la actualidad muchas de ellas se interconectan con túneles y bases subterráneas que se han construido recientemente en proyectos militares secretos. Si vas de vacaciones a Rusia, no te molestes en visitar Medjugorje. Todo lo que verás será un puesto de control en cualquiera de las entradas a esta ciudad de 20 o habitantes. Medjugorje es una de las últimas ciudades cerradas rusas, y la entrada a un secreto aún mayor que se extiende kilómetros bajo tierra. Las ciudades secretas rusas. A finales de la década de los 40, la Unión Soviética comenzó a cerrar el acceso a determinadas poblaciones dentro de su territorio. Habían nacido los complejos administrativo-territoriales cerrados, más conocidos como ciudades cerradas, ciudades secretas o zato en su transcripción de la escritura cirílica, Zakritie Administrativno-Territorial Yeobrazovanilla. Todo empezaba con un complejo militar, científico o industrial cuya actividad estuviera clasificada como secreta. A medida que la instalación crecía, se construían viviendas y servicios para albergar al personal que trabajaba en el complejo. Con el tiempo, el enclave se convertía en una pequeña ciudad completamente independiente y aislada del resto. Había varios tipos de ciudades cerradas. Algunas, denominadas naukogrados, estaban orientadas a la investigación científica y tecnológica. La mayor parte de logros en armamento, física nuclear o viajes espaciales han salido de esas ciudades como Baikonur. En otras ocasiones se trataba de centros de producción y extracción de materia prima, como las terribles minas de níquel de Norilsk, o la mina de diamantes de Mirny. Prohibida terminantemente la entrada. La entrada de extranjeros a estas ciudades estaba rigurosamente prohibida. Para acceder a ellas los ciudadanos rusos necesitaban un permiso especial emitido por los servicios secretos del país, el NKVD en tiempos de la URSS, y la KGB después. En muchos casos, los accesos a la ciudad estaban vigilados por tropas del Ejército Rojo. En tiempos de la Guerra Fría, estas ciudades no tenían nombre ni aparecían en los mapas. Los soviéticos utilizaban una nomenclatura basada en la ciudad más cercana y los kilómetros que la separaban de la ciudad secreta. Así, Seversk, que hoy todavía tiene el acceso muy restringido, era conocida como Tomsk 7.
A veces cambiaban al azar la ciudad de referencia o la numeración para despistar. La propia Medjugorje se llama también Uza, 105 o Belorechsk, 16. Si conocemos todos estos datos es, obviamente, porque muchas de esas ciudades cerradas han dejado de serlo. Al término de la Guerra Fría, y tras la desintegración de la URSS, la mayor parte de estos enclaves fueron cambiando su estatus y abriéndose a un puñado de visitantes. En su mayor parte se trata de inversores extranjeros que requieren permiso expreso del servicio secreto ruso, SVR, aunque algunas como Talnak, contigua a Norilsk, incluso aceptan turistas. Actualmente hay 42 ciudades cerradas reconocidas en las que viven y trabajan 1,5 millones de personas. Asimismo, hay otras 15 abandonadas o no reconocidas por el gobierno ruso. Entre ellas está una de las más aisladas y herméticas, Medjugorje. Medjugorje, excavaciones en la montaña maligna. Bienvenidos a la República de Bashkortostán, en la Federación Rusa. En la parte más meridional de la cordillera de los Urales se encuentra el monte Yamantau, un macizo rocoso abundante en cuarzo de 1640 metros de altura. Su nombre significa literalmente montaña maligna en lengua bashkir. La razón de este nombre se desconoce. Bueno, supongo que tendrá que ver con los demonios reptiles que viven bajo esta montaña. En los años 70, el gobierno soviético comenzó varias excavaciones en Yamantau. Al principio se creía que eran minas, pero pronto las supuestas explotaciones de mineral se dotaron de 3 guarniciones militares. Belorechsk, 15, Belorechsk, 16 y, no confirmado, Alkino, 2. Los destacamentos se unieron en 1995. Había nacido la ciudad cerrada de Medjugorje. La población, en realidad 2 distritos separados 23 kilómetros, comenzó a llamar la atención fuera de Rusia en 1996. Un reportaje del New York Times basado en otro aparecido en el Pravda comenzó a hablar de una base subterránea masiva en la que trabajaban 30.000 personas y a la que llegaban varias vías de tren. En una rueda de prensa concedida por el delegado del pueblo para la República de Bashkortostán, Leonid Akimovich Tsyrykunov, se desmentían todos los rumores. Según Tsyrykunov, las excavaciones tenían como objeto construir un búnker para almacenar reservas de ropa y alimentos a los que recurrir en caso de catástrofe humanitaria. El delegado también explicaba que la roca extraída de Yamantau era muy apreciada por los constructores locales, y que se estaban construyendo plantas de tratamiento de aguas para preservar el medio ambiente. Finalmente, Tsyrykunov tachó de falsos los rumores sobre altos niveles de radioactividad en la zona. Los militares de los destacamentos estaban simplemente ayudando en la construcción. La mano muerta. A la descripción realizada por Tsyrykunov solo le faltan los unicornios cabalgando sobre arcoíris, pero en Occidente las sospechas de que algo gordo se estaba cociendo en Medjugorje eran cada vez mayores. En 1997, el Congreso de Estados Unidos emitió una queja formal sobre Yamantau, pero el ministro de Defensa ruso respondió que no tenían por costumbre ofrecer información sobre ese tipo de proyectos. En la actualidad, no existe ningún dato sobre qué hay bajo el monte Yamantau. Se ha llegado a especular que los rusos han excavado allí una ciudad subterránea con capacidad para 60.000 personas. Las hipótesis más moderadas apuntan a que se trata de un refugio para altos mandos rusos en caso de conflicto nuclear. No obstante, la mayor parte de hipótesis apuntan a que el complejo es un silo de misiles balísticos intercontinentales que forma parte del sistema Perimeter, también conocido como la mano muerta, de Adhan. Perimeter era un sistema automatizado de lanzamiento de misiles pensado para contraatacar incluso aunque no quedara nadie vivo en Rusia, para apretar el famoso botón rojo. La idea era que una red de sensores sísmicos, de radioactividad y de presión sirvieran para activar las armas sin intervención humana en caso de que detectaran una explosión nuclear en suelo soviético. Se supone que el sistema solo se activa en caso de crisis, pero no falta quien dice que está activo todo el tiempo. Lo único claro es que Perimeter existe, o eso es, al menos, lo que aseguran desde el Kremlin. Visitar Medjugorje y Yamantau, sencillamente, no es una buena idea. Medjugorje sigue siendo una ciudad cerrada a extranjeros. La entrada requiere de una solicitud formal ante las autoridades locales rusas a través de una carta a la embajada, e incluso así lo más probable es que la solicitud sea denegada. Según explican en la pizarra de Yuri, los pocos montañeros locales federados que se han acercado al Yamantau advierten de que hay un amplio perímetro vigilado por tropas de asalto. Oficialmente, solo se puede subir hasta la menor de las 2 cimas del Yamantau, conocida como Masaki, y siempre a través de un sendero muy delimitado. La zona está también cerrada al tráfico aéreo.
En la cima del Yamantau, un busto de Lenin es el único testigo mudo del misterio tras uno de los lugares más fascinantes del planeta. Hoy en día la IT sabe que hay numerosos puntos de entrada suboceánicas, particularmente en las trincheras profundas del Océano Pacífico, el Mar Caribe y las montañas submarinas del Atlántico, especialmente cerca de las Azores, las Islas Canarias y las Islas Malvinas. Todas estas áreas están estrechamente custodiadas por los gobiernos y las fuerzas de élite del nuevo orden mundial. También existen entradas creadas artificialmente bajo el nuevo aeropuerto de Denver, la meseta de Giza, en Egipto, los principales complejos de la Fuerza Aérea en todo el mundo, y muchos de los templos de la India y China. Un importante punto de entrada de China está bajo la pirámide de Shenxi, que está fuera de límites para las personas en el oeste de China. El arqueólogo alemán Heinrich Kusch ha descubierto una red de túneles subterráneos de 12.000 años que conectan Escocia y Turquía. El hallazgo ha sido publicado en su libro Los secretos de la puerta subterránea hacia un mundo antiguo. Tras el descubrimiento en varias partes de Europa, como Austria y Alemania, los tramos de túneles excavados en la roca, presumiblemente datan del Neolítico. Kusch ha deducido que alrededor de 10.000 AC, pero se desconoce el porqué de los túneles, o al menos, para qué crearon el túnel que unió Europa a Turquía. La existencia de un túnel subterráneo excavado en la roca por debajo del nivel del mar es innegable y hay varios tramos de túneles que datan, según los estudiosos, hasta el Neolítico. Los expertos consideran la arquitectura de esta época como una forma de refugio para la población, pero sin conductos de aire. ¿Y para protegerse de qué? ¿Qué importancia debemos dar a las leyendas que hablan de los edificios bajo tierra y los seres que viven en las entrañas del planeta? Obra de razas antiguas, probablemente reptilianos, ya que ellos son intraterrestres. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, por ejemplo en Cuzco, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican toda América, por ejemplo en Perú, los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique esto. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas. El investigador Michael Mota ha elaborado una colección de excelentes historias sobre estos residentes subterráneos de las tradiciones y los mitos en su libro titulado Caverns, Cauldrons, and Concealed Creatures. Según estas historias podemos deducir que Escocia, Irlanda y las Islas Británicas son un núcleo importante para los linajes reptilianos, especialmente por los numerosos accesos que tiene esta región al mundo subterráneo. ¿Qué hay realmente debajo del castillo de Balmoral de los Windsor o del castillo de Glamis de la difunta reina madre de Escocia? Curiosamente, en el castillo de Glamis hay una habitación secreta legendaria. Según un huésped, el escritor Walter Scott, y otras personas, es una ley o costumbre familiar que el secreto solo lo conozcan 3 personas al mismo tiempo. Hacen un terrible juramento para no revelar el secreto. Otro huésped, Lord Halifax, dijo que en 1985 un hombre que trabajaba en el castillo descubrió una puerta que conducía a un largo pasaje. Si recordáis mis vídeos habréis escuchado en muchos lo que es el Festival de la Bestia, un festival que se celebra cada 28 años y que tiene un año de duración y que se celebra en un castillo, donde dicen que Satanás se presenta mediante un portal dimensional. En las antiguas historias de criaturas subterráneas que aparecen en la superficie encontramos a las hadas, duendes, los drows, knockers, brownies, los leprechauns, tiluirte, el Sasquatch o Yeti, elfos, troles, nefilim, los gnomo de Irlanda, entre otros, son nombres distintos de los mismos seres subterráneos descritos en los relatos modernos, entre ellos los grises que, al parecer, son subordinados de los reptilianos. En las historias se hace mención de la sensación de pérdida de tiempo que han vivido algunas personas que han sido abducidas por hadas, actualmente ovnis, y cuentan que estos pueblos subterráneos asesinaban y mutilaban el ganado e ingerían sangre, tal y como ocurre hoy en día en todo el planeta. Todo esto se asemeja mucho a los actuales relatos sobre bases y ciudades subterráneas en todo el mundo, especialmente Estados Unidos. El investigador Alan Walton ha escrito extensamente sobre los reptilianos con el seudónimo de Branton, y dice lo siguiente: debajo de la mayoría de las grandes ciudades, especialmente en Estados Unidos, existen ciudades subterráneas homólogas controladas por la élite masónica, híbrida, extraterrestre. Con frecuencia las terminales superficiales, subsuperficiales existen bajo las logias masónicas, las comisarías, los aeropuertos y los edificios federales de las principales ciudades, e incluso en las ciudades no tan principales.
La proporción de la población supone probablemente cerca de 10%, la élite de la hermandad híbrida militar industrial que vive bajo el suelo en comparación con el 90% que vive en la superficie. En ella no se incluye a las especies de reptilianos de sangre pura que viven en nichos incluso más profundos de la Tierra. Algunos de los centros más poblados fueron fundados por la élite masónica, híbrida de los mundos antiguo y nuevo para proporcionar un acceso fácil a los ya existentes niveles subterráneos, algunos de los cuales tienen miles de años de antigüedad. Considerando que los laboratorios de Los Álamos, en Nuevo México, tenían un taladro prototípico nuclear propulsado que podía fundir literalmente los túneles a través de la Tierra a un ritmo de 8 mph hace 40 años, podemos imaginar la extensión que han adquirido en la actualidad estos sistemas subterráneos. Estas ciudades subterráneas también ofrecen un acceso cercano a los sindicatos organizadores de delincuentes de la superficie. Han desarrollado una ciencia borgonómica completa mediante la que textualmente nos reducen a la esclavitud a través de los distintos niveles de impuestos, inflación, sublimación, manipulación, regulación, multas, tasas, permisos, y la completa estafa de las deudas y créditos que ejerce el sistema de Reserva Federal y Wall Street. Puedo confirmar que la ciudad de Nueva York es uno de los nidos draconianos más grandes del mundo. O mejor dicho, los antiguos sistemas subterráneos atlantes que conectan a la red debajo de esta área. Controlan en su totalidad la pirámide de Wall Street desde abajo. Sin nada más que una pequeña ayuda de los linajes reptilianos como los Rockefeller, Rothschild, etc. De hecho, estas estirpes reptilianas funcionan como los parásitos, siendo la sociedad subterránea la que actúa de sociedad parásita y la sociedad superficial la que ejerce de sociedad huésped. Los reptilianos de la tercera dimensión tienen colonias subterráneas conectadas a las bases militares de todo el mundo, inclusive las de la Antártida, y prevalecen especialmente en Estados Unidos, donde las bases subterráneas y las ciudades cavernas están unidas mediante redes de túneles con sistemas de transporte electromagnético increíblemente rápidos, e incluso tecnologías más avanzadas que ni podemos imaginar. Si alguna vez te preguntas por qué en Turín hay tantas obras satánicas y exposiciones muy extrañas a las que llaman arte, será por todo esto que te cuento ahora. Quizás también puede que la Sabana Santa de Turín esté aquí, como protegiendo a la ciudad de lo que esconde bajo ella. Según la escuela más vista del esoterismo, Turín es una ciudad frontera, el que es parte tanto del triángulo de la magia blanca, Turín-Lyon-Praga, que el de la magia negro, Turín-Londres-San Francisco. A mitad de camino entre el azufre y el incienso. En Turín Nostradamus vivió en Castina Morozzo Pellerina, ahora destruida, Ici il le paradis, l'enfer, el purgatoire, dice la lápida de 1556 pertenecía a él y acaba de encontrar hace un tiempo. Turín, los tres estados de la vida futura juntos. Algo inexplicable ha atraído a lo largo del tiempo en el ocultismo élite de Turín, Paracelso por Cagliostro, el conde de Saint-Germain a Fulcanelli. Se dice que los que saben vienen a Turín para rendir homenaje a la Grand Old Man, el conocedor de todos los secretos, que dimorerebbe en una especie de fortificación medieval en las colinas. Por supuesto, los que saben no se habla. Sin embargo, cualquier persona que visite la colina de Turín puede notar algo fúnebre en el aire, una especie de atmósfera melancólica. Hay tumbas a los pies de la colina, la Gran Madre, tumbas en la parte superior de la colina, superga, placas de fallecidos. Todos los árboles del parque memorial está dedicado a los fallecidos y el faro de la Madalena. Ciudad única en esto. En su punto más alto, cada vez que voy por la oscuridad, enciende una señal de alegría, o al menos de confianza, pero un anuncio de Memento Mori Vittorio Messori. De acuerdo con lo esotérico de la ciudad de Turín, está suspendido entre las fuerzas del bien y las del mal. Su corazón es de color blanco detrás de la Piazza Castello, la fuente de los tritones, el puerto del infinito en la Plaza Solferino, la fuente angélica, su cuadrado negro en el estatuto de corazón. La leyenda que aquí se esconde la puerta al infierno. Si el video te gustó, pulgar arriba, gracias y un saludo de Supercrack Estrella.